Un saludo, mi nombre es Cristian Omar Payán Torrontegui y esta es la evidencia uno, que se trata de hacer un programa que guarde varios inputs cíclicamente. Tiene que guardar 20 valores. eh, Luego, a 10 valores de estos se les tiene que sacar un promedio. Y bueno, pues para comprender mejor el programa, vamos a pasarnos primero a la parte de las variables y las constantes. Bueno, en este caso, como básicos para el funcionamiento del programa, o sea, como el bloque más básico, tenemos una constante 1, una constante 12, una frecuencia que también es de 12. Esta frecuencia bueno, ahorita lo explico. Un contador que es de 20. Este va a ser el número total de datos que vamos a introducir. Pues en este dato se nos pide, en este programa se nos pide que introduzcamos 20 datos en total. Luego aquí tenemos un pointer, un apuntador que tiene como valor hexadecimal 50. Esto quiere decir que, o sea, esta la vamos a usar como la posición inicial, que va a ser esta, para comenzar a guardar los datos. Y la frecuencia esta de 12 nos va a permitir guardarlos de manera un poco más ordenada, guardar 12 datos y luego tenemos un salto de línea que es hexadecimal 4, que lo que va a hacer es que se va a saltar estos, o sea, va a guardar de 12, luego se va a saltar 4, va a guardar 12 para tenerlo así de una manera un poco más ordenada. Y este C12 constante 12 sirve para reiniciar la frecuencia, pues van a ser más de 2 ciclos. Y este programa pues lo diseñé para que sea escalable. Por ejemplo, si le queremos meter más de... Si le queremos meter más de 20 datos, pues podemos meter más de 20 datos y el programa va a seguir funcionando igual. Entonces aquí tenemos los necesarios para llevar un total. Vamos a tener un acumulador que va a ser el acumulador total de todos los números. Y vamos a tener un acumulador de 10, porque este nos va a permitir acumular los primeros 10 números. Ajá, sí estoy grabando, todo bien. Ajá, sí, porque en este programa se nos pide que saquemos promedio de 10 datos y pues en este caso yo escogí que fueran los primeros 10. Luego tenemos una variable temporal que va a ser donde vamos a guardar el input, una constante 10 que pues va a ser para llevar solo 10 números y un contador 10 que pues es un contador de 10. Y luego tenemos las variables necesarias para llevar a cabo la división, que en este caso es el cociente, el residuo y una constante 0. Y con esto ya podemos empezar a explicar el funcionamiento del programa. Primero vamos a hacer un input, vamos a hacer un bucle de un input. Ajá. Este input se va a guardar en la variable temporal. Ajá. Entonces esto se va a... O sea, se carga el acumulador y se le añade la variable temporal. Este acumulador, recordemos que es el total de todos los números de los 20 datos que vamos a introducir. Y pues se guarda. Entonces cargamos el contador de 10. Y pues como en este caso seguiría siendo 10 porque es el primer ciclo, pues entonces vamos a ciclacum. Este ciclo ciclacum nos permite ir acumulando solo los primeros 10 datos que introduzcamos. Entonces, pues, o sea, cargamos a cum10, le añadimos el input, que es el temporal, y pues lo guardamos. Entonces al contador de 10 le restamos 1 y lo guardamos. Entonces nos vamos a la parte de guardar. Estos son los primeros 10 datos solo. Entonces ya después de que, si nos vamos a save, que lo que hace es cargar el input y guardarlo en la posición de memoria, pues el pointer, que en este primer caso pues estaría en la posición 50 hexadecimal. Luego este pointer se le añade 1 y pues se guarda. O sea, y esto nos va a servir para ir guardando de uno por uno, 50, 51, 52 y así todos los datos. Luego nos vamos a confreg, que es para la frecuencia.
En este caso pues cargamos la frecuencia que es de 12, le quitamos 1 y pues lo guardamos. Y si esta, o sea, esto es los primeros 12 datos. Y o sea, ya siendo normal, pues nos vamos a count total y pues se guarda, o sea, cargamos la variable count, que en este caso sería el número total de datos, o sea, 20. Le quitamos 1 y pues lo guardamos. Y, o sea, todo esto pues se va a repetir hasta... se va a repetir. Entonces, pues, por ejemplo, ahorita que ya lo primero que se va a llenar es este ciclacum, que es del acumulador de los primeros 10 datos. Entonces ya cuando este contador de 10 llegue a 0, pues simplemente ya vamos a ignorar el ciclacum y nos vamos a ir directo a save. O sea, ya vamos a tener la variable acum10 con los primeros 10 números y nada más. No vamos a... Así se va a quedar porque luego nos va a servir para hacer la división, que se supone que solo tiene que ser de 10 números. Entonces, o sea, ya ignoraríamos ciclacum, nos iríamos a save y todo normal, nos iríamos a confrec. Y aquí, cuando la frecuencia es... O sea, cuando ya se guardan 12 datos y el contador de pues llega a 0, lo que se hace es que nos vamos a ciclo. Y en ciclo lo que hace es, igualmente como lo haríamos normalmente en un total, al contador le restamos 1 y lo guardamos. O sea, hacemos lo mismo, pero el chiste es que vamos a cargar el apuntador, le vamos a añadir el salto de línea, que recordemos que es de 4, y esto nos va a permitir pues que quede un poco más ordenado, de que sean 12 variables, digo 12 inputs, luego 4 vacíos y 12 inputs. Y esto es completamente escalable, lo podemos hacer para más de 20 datos, que es lo que nos pidieron. Entonces, aquí cargaremos la frecuencia y le añadiríamos la constante 12, y esto para reiniciar la frecuencia en el caso de que queramos pues volver a hacer otro ciclo. Entonces pues esto solo es para hacerlo más bonito, pues que sea de 12 en 12, y ya pues lo volveremos a hacer. Y esto va a continuar hasta que el contador total se acabe. Entonces cuando llegue a 0 el contador de datos, o sea que solo le vamos a introducir 20 datos, pues va a cargar el acum10, que son los primeros 10 datos que le introducimos, y pues los va a sacar en consola. Y luego hacemos lo mismo con el acumulador total de los 20 datos, pues lo sacamos en consola. Y ahora sí nos brincamos a la división. Bueno, para la parte de la división tenemos que cargar el 0, porque el cociente inicial va a ser 0, que va a ser la Q. Entonces ya nos vamos a este bucle en el que cargamos el acumulador de 10, que sería el dividendo, y le quitaríamos la constante 10, que sería el divisor, porque en este caso lo que estamos haciendo es los primeros 10 datos pues los estamos dividiendo entre 10. O sea, pero como obviamente en Mari, en Assembler, no podemos dividir directamente, pues se tiene que hacer un truco con restas, algo parecido a lo que se hace con las sumas. Entonces pues se le resta 10, ¿no? Y esto nos va a llevar a add 1, que en esto es para... O sea, se va a actualizar el cociente. O sea, esto, le vamos a restar esto y pues lo vamos a guardar otra vez en acum10, porque pues sí, vamos a estar restando como parte de la división. Entonces pues cargamos Q, le añadimos 1 y y pues lo guardamos. Y esto lo que estamos haciendo es que, por ejemplo, estamos diciendo que acum10, que sería 55 si son los números del 1 al 10, le vamos a restar 10. Entonces ya sabemos que 10 cabe por lo menos una vez en acum10,
y es por eso que se añade, o sea que se le suma 1 al quotient. Entonces, pues esto se repite hasta que el resultado es negativo, y pues como es negativo, pues ya no se puede hacer división. Entonces nos vamos a saltar a display, o sea, porque aquí lo que estaríamos haciendo es que el residuo sea menor que el divisor, obviamente. O sea, por ejemplo, aquí nos quedaría de que 5 menos 10. Y pues eso no se puede hacer. Entonces, pues ya nos saltamos a display, que es que carga el cociente, o sea, el número de veces que cupo el 10 en el acum 10. Y lo imprimimos. Entonces cargamos el acumulador de 10, que es lo que, o sea, que en este caso al final quedaría de 5. Porque, o sea, antes de que se le vuelva a restar el 10 y chequemos que no, pues, o sea, va a quedar 5. Y esto es lo que imprimimos aquí, que es el residuo. Y pues simplemente ya tenemos el programa. Y ya termina. Entonces lo vamos a correr. Lo vamos a ensamblar. Vamos a introducir los datos del 1 al 20. Y se supone que los primeros, o sea, la suma del 1 al 10 es 55, lo podemos checar rápido por Gauss. Y la suma del 1 al 20 es 210, también lo podemos checar rápido por Gauss. Entonces ya terminamos de poner los 20 valores. Y sí, aquí tenemos el primer input, que es el acumulador de los primeros 10 inputs. Aquí tenemos el segundo output, que es el acumulador de los 20 inputs. Y aquí tenemos el cociente y el residuo de este 55. O sea, como son 10 datos, el 5 cabe 10 veces en el 55 y sobran 5. Y, o sea, si el residuo es de 5 y el divisor es 10, eso quiere decir que nos quedó 5 y un medio. Pero eso pues, no es tan fácil de representar en Assembler, y por eso pues simplemente queda el residuo. Y como mencioné antes, este programa es completamente escalable. Por ejemplo, lo vamos a poner que en lugar de ser 20 dígitos los que vamos a introducir, que sean 30. Y podemos decir que... No, sí, así está bien. Y solamente para probar eso, en realidad también, o sea, hubiera estado más fácil no haber calculado de 10 datos, sino simplemente la suma de todos. En realidad sí se me complicó un poco, pero aquí estamos con las especificaciones. Y sí, o sea, si lo ensamblamos y lo corremos, ya vamos a poder introducir 30 datos, que vamos a tardar un poco, pero lo quiero demostrar. Entonces, vamos así. Y, a ver, por Gauss, los primeros 10 dígitos, pues debe ser lo mismo, 55. Y 30 dígitos deberían ser, a ver, 31 por 15. 31 por 15, ¿cuánto es? 465. Ajá. Entonces, pues, la suma de los primeros 10 inputs pues sigue igual. Ay, pues esto es el total. Y sí, esto es todo el programa. Muchas gracias por su atención.